Somos Revival, Iglesia Inusual. Hoy la pastora Odilia nos hace el honor de compartirnos un tema muy importante. ¿Verdad, pastora? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de los hábitos de la vida cristiana. Porque cuando nosotros, una persona, se entrega al Señor, en la vida espiritual o en el mundo espiritual ocurren varias cosas, que la voy a nombrar algunas de las más importantes. En primer lugar, dice la Biblia en el Evangelio según San Juan 1:12, que Jesús vino a lo suyo, o sea, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, o sea, nosotros que le hemos recibido, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahora nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos constituimos en hijos de Dios, porque toda persona es criatura de Dios, por cuanto Dios nos creó a todos. Pero para ser hijos de Dios necesitamos entregar nuestra vida al Señor, aceptarlo como el Señor de nuestra vida, como nuestro Padre y nuestro dueño. Y en segundo lugar, dice la palabra del Señor que nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. ¿Qué significa eso? Cuando entregamos nuestro corazón al Señor, entonces Dios nos lava con su sangre y en ese momento quedamos como si nunca hubiésemos pecado. Como si nunca hubiésemos pecado, perdón. O sea, dice la palabra del Señor que eso se llama justificación. Dice la Biblia: justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. Somos justificados por la fe. Significa que es como si acabáramos de nacer para los efectos de Dios. Ya todas las cosas, todos los pecados que cometimos antes quedan borrados y empezamos una nueva vida en Cristo. Por eso la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Empezamos una vida nueva, una vida para la gloria de Dios. En tercer lugar, somos anotados en el libro de la vida. En el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida, y la Biblia dice que el que no se encuentre anotado en el libro de la vida va a pasar por el juicio final y va a ser lanzado al lago de fuego. Y dice la palabra del Señor que Él no nos borrará de ese libro. Ahí quedamos en ese libro siempre. Así una persona se aleje de Dios, ¿no? Pero sigue anotado. Porque es como lo que dice la Biblia del hijo pródigo. El padre siempre espera el regreso de su hijo. Siempre espera el regreso de su hijo. Algunos nunca regresan y ya se les vence el plazo de vivir en esta tierra, porque todos tenemos fecha de vencimiento. Sí, es así, todos, ¿no? Llegará el plazo, se cumple, y si esa persona nunca volvió a Cristo, pues ahí sí lo borra. Pero mientras tenga vida, Dios les da una esperanza y una oportunidad. Siempre tendremos oportunidad de volver a Dios. Una persona no dice: no, es que ya cometió tantos pecados tan horribles que ya no tengo perdón de Dios. No, siempre hay perdón para todo aquel que se arrepienta. Y hay muchos más, pero le voy a decir una más solamente. Ese día recibimos el sello del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Dios nos sella con el sello del Espíritu Santo. Eso está en Efesios 4:30, que dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Significa que cuando nosotros nos entregamos al Señor, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Por eso hoy día ya no hay templo en Israel ni en Jerusalén, porque el templo de Dios somos nosotros y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Por eso tenemos que guardar esa compostura, esa reverencia y comportarnos como hijos de Dios. Amén. Qué hermoso saber que tenemos esta esperanza de fe, de que hemos muerto a una vieja naturaleza, nacemos espiritualmente de nuevo, con todo en limpio, todo en blanco, para volver a reescribir nuestra historia. Y empezamos esta nueva vida, pero debemos tener mucha responsabilidad de esta nueva oportunidad que Dios nos entrega, esta nueva manera de vivir.
Y para poder aprovecharla al máximo, nosotros como hijos de Dios debemos desarrollar ciertos hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que un cristiano debe desarrollar? Una persona nacida de nuevo pues tiene que tener nuevos hábitos. Pero antes de todo les quiero recordar, porque yo sé que ustedes lo saben, que un hábito es el resultado de la repetición frecuente de una misma acción. Cuando uno repite frecuentemente la misma acción se convierte en un hábito. Por ejemplo, cuando una persona, hay personas que cuando se levantan de una vez piden un cafecito, ¿no? Un cafecito. Ay, el cafecito, ¿no? Ese es un hábito. Bueno, después del cafecito entonces se dan una ducha y se arreglan, bueno, en fin, cada uno tiene sus hábitos. Eso se van formando con la repetición de la misma acción, ¿no? Entonces se forma un hábito. Acontece, por ejemplo, en mi país nosotros almorzamos, o sea, comemos a las 12 del día. Aquí es a las 2 de la tarde. Entonces, y a veces a las 4 porque ellos se ocupan y a las 4 y entonces a mí me duele la cabeza, entonces a mí me da mareo y yo digo, ay Dios mío, es que yo tengo que comer a las 12, ¿no? Y entonces es un hábito que tengo. Esos son los hábitos. Y en la vida cristiana pues también debemos cultivar ciertos hábitos, ¿no? Que son como cuando un niño nace uno le vamos acostumbrando a ciertos hábitos. Nosotros siempre escuchamos de los doctores, de los nutriólogos, como le dicen acá, nosotros le decimos nutricionistas, pero ustedes dicen nutriólogos, y de todas las personas que trabajan en el área de la medicina, de que para que una persona se desarrolle sana y se mantenga sano, debe cumplir ciertos hábitos, y lo primero es tener una alimentación saludable, ¿no? Y segundo, hacer ejercicio. Pues Dios también nos ha dejado para que nosotros crezcamos sanos y saludables lo mismo. Tenemos que alimentarnos muy bien y el alimento que Dios nos dejó es la palabra de Dios. Será, pero la pastora, bueno, ¿cuándo será que siempre nos habla de la palabra, de la importancia de la palabra? Es que ese es el alimento y la palabra en realidad nos nutre para todo. Recuerdan que cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, el Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús al diablo? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Nosotros nos alimentamos físicamente con alimentos naturales, pero espiritualmente el alimento que debemos consumir diariamente es la palabra del Señor, ¿no? Amén. Entonces no solamente nos tenemos que cuidar externamente, ahora hay una conciencia en nosotros de que somos más que seres naturales, sino también espirituales, y que esa área espiritual también se debe nutrir. Por eso es la importancia de alimentarnos con la palabra de Dios. Alimentarnos con la palabra del Señor y formar un hábito todos los días, porque no hay ni una sola persona que pase un día sin comer algo, menos una semana, menos un mes. Pero sin embargo, si hay cristianos, claro está que no aquí ni mucho menos, pero en otros lugares hay cristianos que nunca leen la palabra de Dios o la leen muy esporádicamente, ¿no? Por ahí, ay, la Biblia está empolvada, uy, la Biblia está empolvada, entonces yo, bueno, o en el celular, ay, me salió un versículo, voy a leerlo. Pero la Biblia es bueno como el alimento, no es uno de picar y picar y picar. Lo bueno es consumirlo organizado. Así es la palabra de Dios, consumirla organizada, ¿no? Leerla, ¿no? Permanentemente, capítulo por capítulo, libro por libro, para que eso nos alimente. La palabra de Dios es alimento. Y también debemos hacernos como hay gente adicta al azúcar. Ay, es que me dijeron que no puedo comer azúcar, pero yo no puedo dejar el azúcar, dice gente. No, yo tengo el azúcar alta, tengo diabetes, pero no puedo dejar el azúcar, ¿no? Y prefieren casi estarse muriendo, pero no dejan el azúcar. Pero la palabra de Dios dice que la misma palabra dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Es dulce, ¿no? Dulce. Si por dulce, pues lee un capítulo de la Biblia, tal vez sea más dulce que ese dulce que está consumiendo, que le está haciendo daño a su organismo. Entonces ese es el alimento. En cuanto al ejercicio, el ejercicio que Dios nos dejó es la oración, el ejercicio espiritual. La oración es un ejercicio. La oración debe hacerse también
no de pronto, ay Señor, ayúdame, ay Señor, Dios mío, no, sino también sacar tiempo para orar, ¿no? Tiempo como hay gente que todos hacemos ejercicio, porque caminamos, levantamos los brazos, subimos escaleras, bajamos escaleras, pero la gente más saludable es aquella que hace ejercicio, netamente ejercicio, ¿verdad? Permanente, en un lugar, va al gimnasio o tiene un entrenador o lo que sea, pero hace su ejercicio. Esa es la persona más saludable. Todos hacemos un poco de ejercicio, pero no tanto como para mantenernos como quisiéramos. Entonces lo mismo es con la oración. También hay que sacar tiempo para orar. Ojalá en el mismo lugar, ojalá a la misma hora y ojalá un tiempo determinado. O sea, hora, tiempo y lugar. Hora, bueno, ¿a qué horas puedo orar? ¿A qué hora se me facilita? ¿A las 5 de la mañana? ¿A las 10 de la mañana? ¿O antes de acostarme? En fin, cada uno sabe qué tiempo debe sacar para hacer su ejercicio espiritual. Todo el mundo saca, yo aquí veo que la gente va mucho al gimnasio y todo eso, saca su tiempo para el ejercicio físico, ¿no? Pues también sacar para el ejercicio espiritual. Entonces, también, ¿dónde? El lugar fijo que Dios, cuando vea que usted se arrodilló ahí, va a orar, entonces el Señor se conecta con nosotros, porque la oración es como una comunicación con Dios, una conexión, nos conectamos como cuando llamamos a alguien. Esa es la oración, nosotros le hablamos a Dios, Dios también nos habla a nosotros, ¿no? A través de la oración. Así es, pastora, cuando estamos aprendiendo o iniciando nuestro caminar con Dios, orar parece muy difícil y hay pensamientos que vienen a nuestra mente como: yo no le puedo pedir algo a Dios, solo le voy a agradecer, o Él está muy ocupado para escuchar mis problemas. ¿Qué consejo le podríamos dar a esas personas que tienen estos pensamientos en este momento? Dios, ¿cuál es la primera? Sí, los que dicen no le debo pedir a Dios. No le debo pedir a Dios. Hay muchos y aún predicadores que dicen: no, a Dios no se le debe pedir nada, solamente agradecer. No, a Dios se le debe pedir, porque la Biblia lo dice, pedid y se os dará, ¿verdad? Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. La Biblia no dice que no le pidamos, tenemos que pedirle, porque si no le pedimos a Dios, ¿a quién le pedimos? Por eso en mi país hay un refrán que dice: uy, no, le pide más que a Dios, ¿no? Pide más que a Dios. Y de verdad, Dios le podemos pedir todo lo que queramos. Y todo lo que nosotros queramos y soñemos se lo podemos pedir a Dios. Ahí lo que pasa es que Dios dice que debemos decirle: Señor, hágase tu voluntad, ¿no? Ahí sí también entra eso. Señor, hágase tu voluntad. Si es tu voluntad y es de bendición para mi vida, Señor, dame eso. Yo quiero esto y lo otro y lo otro y lo otro, se lo pido. Pero ya el Señor decide si va a ser de bendición para nuestra vida o no tanto. Pero lo que sí nos da es lo que dice la Biblia, el pan de cada día. ¿Qué es el pan de cada día? El pan de cada día es la salud, porque sin salud no podemos trabajar. El pan de cada día significa que nos provee todo lo que necesitamos para vivir verdaderamente cómoda y honestamente, si nosotros trabajamos, naturalmente. Entonces, todo eso Dios nos lo da porque Él lo ha prometido, ¿no? El pan de cada día, dárnoslo, en fin, Él ha prometido y Él lo cumple, porque es que la Biblia todo tiene la respuesta. No, hay gente que no le pida nada a Dios, solamente agradezca. No, le pedimos y agradecemos. La Biblia dice: por nada estéis afanados, sino haga conocer sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Después de que ya le pida y Dios le concede, pues entonces ya le damos gracias, ¿no? O gracias, Señor, porque sé que esta oración ha sido oída y que tú me la vas a responder. Así es, tenemos un Padre que está atento y está interesado en lo que nosotros necesitamos y le gusta escuchar que tenemos confianza en que Él va a suplir nuestras necesidades. Claro. Qué hermoso. Sí. ¿Cuál sería el tercer hábito que podemos desarrollar? El primero nos dice que es la palabra de Dios, el segundo la oración, el tercer hábito que debemos cultivar es el servicio. El servicio. Así como en nuestra familia, cuando un niño nace, o sea, cuando un niño va creciendo, ¿no? Nosotros le vamos colocando ciertas tareas, pequeñas tareas. Recoja los juguetes, ¿no? Porque recoger juguetes, ¿no? Recoja los juguetes. Entonces van aprendiendo a recoger sus juguetes, ¿no? Después más adelantico le decimos:
tienda la cama, ¿no? Entregue el plato, si hay una persona que trabaja, entregue el plato allá en la cocina, y si no hay nadie, lávelo, ¿no? Le vamos enseñando para que ellos aprendan a servir, porque todos debemos servir, ¿no? Si una persona se atiene a que todo le hagan, pues se convierte en una persona inútil, ¿no? Entonces, en la casa de Dios, nosotros también somos una familia. La palabra de Dios dice que nosotros, dice en Efesios 2:19, que nosotros somos parte de la familia de Dios. Nosotros somos una familia. Los que estamos aquí somos una familia, ¿no? Quizá usted diga, yo no quiero ser familia. Sí, somos una familia porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo y hemos sido lavados con la misma sangre todos. Somos una familia. Tenemos un mismo sitio donde vamos a vivir eternamente, que es el cielo. Dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos una familia, ¿no? Y entonces, como somos una familia, también tenemos que servir. ¿Cómo lo hacemos? A través de los talentos que Dios nos ha dado. Podemos servir en la logística. Es lo primero que colocamos a las personas que van llegando a que participen en la logística, ¿no? ¿Qué es la logística? Pues todo lo que ustedes ven que hacen, de organizar, de limpiar la silla, de todo eso, ¿no? De limpiar las sillas, de organizar todo eso. Porque es muy lindo uno llegar y encontrar una silla en su sitio, limpia, pasar un trapito, pasar al baño y limpiecito, pero eso no apareció de la nada, alguien lo hizo. Entonces tenemos también que colaborar porque somos una familia. Entonces no, es que yo no quiero servir, a mí me gusta todo ir a la iglesia, pero servir no. Bueno, respetable, digo yo, respetable, pero debiéramos, ¿no? Tenemos talentos, tenemos dones que Dios nos ha dado. No solamente servir, también podemos, los que tienen dones para cantar, para tocar un instrumento, para enseñar, para evangelizar, para de pronto dar una enseñanza en un grupo de conexión. Todo eso es parte del servicio y todos tenemos que colaborar, porque no podemos decir, no, que el pastor lo haga. Para eso tenemos el pastor, que él lo haga todo. Orar por un enfermo. La Biblia no dice que los únicos que pueden orar por los enfermos son los pastores. Dice que todo el que cree puede orar, puede hacerlo, ¿verdad? A los que creen les seguirán estas señales: en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, el que cree, si usted cree en Cristo, puede orar por un enfermo y el Señor lo sana, porque no es la persona la que lo sana, el que lo sana es el Señor. Nosotros cumplimos con orar, como dice la palabra, y el Señor se encarga de hacer la obra. Entonces hay talentos que Dios nos da y que nosotros tenemos que ponerlos a disposición de la obra del Señor, ponerlos para la gloria de Dios, porque recordemos que Jesús dio una parábola que se llama la parábola de los talentos, ¿no? Y dijo, a uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1, el de 5 trabajó y ganó otros 5, ¿no? Y entonces ya tenía 10 talentos, el de 2 también trabajó y le dio otros 2, ¿no? Y el que le dio 1 no era que era poquito, era mucho dinero. Uno no trabajó. ¿Por qué no trabajó? Por miedo. Dice que por miedo, ¿no? Y tuve miedo porque dije, es un hombre duro, que esto y lo otro, tuve miedo. A veces no hacemos las cosas por miedo. Ay, es que me da como miedo, me da como pena, es que esto. Mire, ore por ese enfermo. Ay, no me da miedo. Evangelice a esa persona, no me da miedo. No hay temor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Miedo a qué? ¿No? Dios está con nosotros y nosotros solamente hacemos lo que Dios nos manda hacer y el Señor se encarga de lo demás. Nosotros no tenemos que sanar a la gente, no, Dios es el que la sana. No tenemos que convencer a una persona que acepte a Cristo. El Espíritu Santo se encarga. Entonces nosotros solo hacemos el trabajo, ¿verdad? Entonces hay que poner a producir los talentos que Dios nos da, porque entonces mire que el que le dio un talento y no quiso hacer nada, lo castigó. Dice que el Señor lo castigó duramente, ¿no? Y le quitó el talento. ¿Y sabe a quién se lo dio? Al que tenía 10, porque dice la Biblia, al que tiene se le dará más. Cuando uno da para el Señor, cuando uno da su vida y su servicio al Señor, Dios le da más. La Biblia dice que lo que nosotros hagamos en esta tierra, Él nos devuelve el 100 por 1 y después la vida eterna. Pero fuera de también
de pasito, ya que estamos en ese tema, también en cuanto al servicio, también recordemos que también debemos colaborar en la obra del Señor, o sea, dar para la obra del Señor. La Biblia dice: dad y se os dará, vasija llena. Si nosotros damos una vasija así bajita, el Señor nos la devuelve llena. Luego dice remecida, o sea, coge la vasija como de harina, la llena y luego le hace así, o sea, la vasija se baja. Dice remecida y rebosante dará. O sea, quiere decir que el Señor siempre nos da más de lo que nosotros damos para Él, ¿no? Lo importante de lo que nosotros hagamos para el Señor es que lo hagamos de corazón. La Biblia dice: todo lo que hacéis, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué significa eso? Que cuando hagamos algo, no importa si el pastor no ve, no, voy a pararme aquí, que el pastor vea que yo estoy haciendo. No importa. No importa si el pastor no se da cuenta. Eso no tiene importancia. Lo importante es que Dios lo vea, porque Dios es el que lo va a recompensar, ¿verdad? No importa que el pastor no vea que usted ora. Lo importante es que Dios escuche su oración. O sea, las cosas que hagamos, hagámosla para el Señor, de verdad, para la gloria de Él. Si nadie nos reconoce, pues que el pastor ni me saludó hoy, y tanto que yo me esfuerzo y ni me saludó, pero Dios sí. Dios lo está mirando y Él lo saluda y Él lo bendice y Él le recompensa. No nos preocupemos por eso. A veces el pastor es un ser humano y él se descuida, y hay muchos hermanos y está ocupado, pero no es porque no los quiera, ni mucho menos. Es sencillamente que están en otras cosas, y como humanos que somos podemos cometer errores, pero Dios no comete errores. Eso dice la palabra del Señor en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Y cuando demos para la obra de Dios, también hagámoslo de corazón. Ay, es que me toca porque es que allá miran y entonces ven que yo no doy nada, y no, eso no, así no, es de corazón. ¿Por qué le damos al Señor? ¿Dios necesita nuestro dinero? No. La obra del Señor sigue adelante sin nuestro dinero, sí, pero Dios quiere bendecirnos. Él quiere devolvernos la bendición que vamos a devolvernos. Él quiere bendecirnos, por eso nosotros damos para el Señor, porque Él quiere bendecirnos. ¿Y por qué le damos al Señor? Lo damos en acción de gracias por todo lo que Él nos ha dado, porque es que el Señor nos da mucho, de verdad. Desde que nos levantamos, como hay una canción que dice, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto, siempre la bondad de Dios está conmigo, ¿no? Y la Biblia dice en el Salmo 23 que la bendición de Dios nos persigue todos los días de nuestra vida. Y nosotros nos ponemos a mirar, bueno, ¿qué me ha dado hoy el Señor? Pues todo. Nos levantamos con vida, nos levantamos con salud, pudimos caminar, pudimos comer, teníamos comidita ya para hacer, mejor dicho, tenemos trabajo, conseguimos dinero, mejor dicho, podemos pasar el día agradeciendo al Señor, y cada día nos damos cuenta cuántas cosas vienen de parte de Dios para nuestra vida. Entonces nosotros lo menos que podemos hacer es que lo mismo que Él nos da, nosotros también damos para su obra. ¿Por qué? Porque su obra necesita gastos, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar tantas cosas que hay que hacer, y tenemos que todos, ay no, pues que ahí hay de todo, ahí hay sillas, pero alguien puso las sillas, ¿verdad? Es que ahí hay aire, qué rico está ahora, pero alguien puso el aire, alguien lo sembró. Nosotros decimos sembrar, alguien sembró ese aire. No, es que esto y lo otro ya hay, pero es que alguien lo hizo. Y Dios bendiga a todos los que lo hacen, porque es verdaderamente ese amor que queremos, que la obra del Señor avance, que la obra del Señor crezca, ¿verdad? Que el nombre del Señor sea conocido. ¿Y quién lo da a conocer? Nosotros, su pueblo, a través de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, esa parte es la parte del servicio. Ay, qué hermoso escucharlo de esa forma. La verdad es que trasciende más allá de lo que podemos hacer o de la misma acción, ¿no? Decíamos limpiar una silla, pero la verdad es que cuando llegas y te sientas, es el lugar donde una persona va a escuchar la palabra de Dios, es el lugar donde a lo mejor una vida va a ser transformada, va a recibir restauración, una persona va más allá de la acción, ¿no? Trasciende, y por eso de ser algo pequeñito se puede volver algo tan grande.
Sí, claro, grande para la gloria de Dios. Amén. Porque todo lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Qué queremos nosotros, ustedes y nosotros, los ministros y ustedes, toda la iglesia del Señor? Que el nombre del Señor sea conocido, que el nombre del Señor sea glorificado, que muchas personas lo conozcan y le sirvan, ¿verdad? Ese es nuestro anhelo como hijos de Dios. Entonces todos trabajamos en eso. Amén. Pues bueno, voy a recapitular. Llevamos 3 hábitos. El primer hábito es la palabra de Dios, estudiarla de una manera ordenada y concisa que nos alimente. El segundo es orar, que es nuestro ejercicio, que es hacerlo todos los días en un lugar, en un horario y un tiempo determinado. Y ahorita nos habló del servicio. ¿Cuál sería el cuarto hábito a desarrollar? El cuarto hábito, el último que ya vamos a ver, ¿no? Porque hay muchos más, pero yo escogí como algo muy básicos, porque lo importante no es tanto, sino que lo que aprendamos lo pongamos en práctica, ¿verdad? Lo pongamos por obra. Entonces, el cuarto que he escogido para hoy es el control, o sea, aprender a controlar la lengua, ¿no? Ese es un hábito que tenemos que trabajarlo, porque la Biblia dice el apóstol Santiago que la lengua es un órgano pequeño, pero se jacta de grandes cosas, para bien o para mal, ¿no es cierto? Porque en Proverbios dice la palabra del Señor que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que lo come, el que lo practica, comerá sus frutos, ¿no? Entonces la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército del cielo, y todo lo que vemos, las cosas visibles y las que no vemos también, las que conocemos y no conocemos, todo fue hecho por el poder de la palabra. Y Dios a nosotros también nos ha dado poder en la palabra. Las palabras tienen vida, y entonces cómo las utilicemos, dan vida, como dice aquí el Proverbios 18:21 que le leí, o producen muerte, ¿no? Entonces es muy importante el aprender a controlar la lengua. Podemos hablar palabras positivas, por ejemplo, podemos adorar a Dios. Con la lengua se adora a Dios, ¿no? Con la lengua predicamos la palabra del Señor, cantamos, en fin, con la lengua hacemos muchas cosas buenas, bendecimos a las personas, pero también podemos hacer cosas no tan buenas, como por ejemplo podemos utilizar la lengua para decir mentiras, ¿no? Y nosotros tomamos la mentira, los seres humanos o los cristianos tomamos la mentira como algo ligero. Es una mentirita blanca, dicen aquí también, una mentira blanca, es una mentira y una mentira chistosa, pero la Biblia dice que entre los pecados que están al final en Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. O sea, no necesita arrepentirse de la mentira. Necesitamos como cristianos arrepentirnos de la mentira y practicar la verdad. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, desechando la mentira, desecharla. Usted sabe lo que es desechar algo, ¿no? Echarlo a la basura. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nadie espera que un hermano, bueno, ustedes se dicen hermanos también, y es que lo somos, hermanos, que un hijo de Dios le mienta, no, que le haga trampa, ¿cierto? Que le proponga un negocio que lo vaya a engañar, ¿no? Si a un cristiano le dice una pregunta, ¿cuánto vale este reloj? Y él le dice 2,000 pesos. Ah, bueno, sí señor, tome los 2,000. No, uno dice, quién sabe si valga los 2,000 o me está engañando, esto o lo otro. Uno confía porque hablamos verdad, tenemos que aprender a decir la verdad. Tenemos 2 minutos. Entonces, decir la verdad, uno importante. Entonces, estamos hablando de la lengua, cómo la vamos a utilizar para decir la verdad, siempre. Así nos cueste, así sepa. ¿Por qué? Le dice el jefe, ¿por qué llegó tarde? Uy, había un trancón, pero de Padre y Señor mío. Y no fue que se levantó tarde, un trancón de cobijas, no, pero no fue verdad que había un trancón, no,
Es la verdad. Uy, no, se me pasó el tiempo y de verdad, disculpe, no volverá a pasar, procuraré que no pase más, ¿no? Decir la verdad. ¿Qué le van a hacer? No lo van a matar, tampoco le irán a quitar el trabajo por eso, ni mucho menos. Entonces, otra cosa, hablar mal, hablar negativamente de la gente, ¿no? Maldecir, es decir mal las cosas, es hablar negativamente. Por ejemplo, entre las cosas negativas está el chisme. El chisme, dice la Biblia que la lengua es un miembro pequeño, un pequeño fuego puede incendiar un mundo, ¿no? Un gran bosque. Una cerilla de fósforo se tira a un bosque y puede incendiar todo el bosque, ¿no? Y hay, mejor dicho, un incendio forestal terrible que hace muchísimo daño. Asimismo es la lengua cuando llevamos chismes o cuando murmuramos o cuando se calumnia a otra persona. Entonces todas esas cosas hay que ser muy cuidadosos y no deben existir en un hijo de Dios. Si existe, pues vamos a trabajar. Precisamente estamos hablando de cómo vamos a trabajar estos hábitos. Pues ya no lo voy a hacer más. El salmista decía: Señor, guarda las puertas de mis labios, que no se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías. O sea, no refrenar la lengua es hacer obras impías, porque un hijo de Dios habla con cordura, habla palabras que edifiquen a las personas que están oyendo. La Biblia dice que tenemos que hablar palabras que traigan bendición a los oyentes. Dice que el que hable, ojalá hable conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos tiene muchas promesas y nosotros debemos hablar de acuerdo a esas promesas. Por ejemplo, hay padres que le hablan feo a sus hijos, que le dicen a sus hijos: uy, usted es, mejor dicho, un bueno para nada, no va a salir con nada en la vida. Eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Así dice la Biblia en Salmo 112. La descendencia de los justos será bendita. Entonces, ¿cómo le decimos a los hijos que no va a servir para nada si ya Dios dijo que nuestra descendencia es poderosa en la tierra? Ay, que usted es un tonto, que le va a ir mal, que se va a entregar a esto, que va a ser para la droga, para el crimen. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la descendencia de los justos es bendita. No va a ser eso, porque es bendita. Y si por X o por Y se les resbalan los pies, nosotros oramos por ellos y ellos vuelven al camino, porque es una promesa de Dios. Yo así lo creo, firmemente, porque lo que dice Dios es verdad. O le dicen a las hijas cosas horribles, ¿no? Dicen a las hijas: usted, mejor dicho, que ningún hombre la tome en serio, usted ningún hombre se la va a aguantar, tan pronto se case la van a dejar tirada. ¿Cómo la mamá le dice eso a la hija? Pues lógico que esas palabras van a calar en ella y le van a llegar. Que tiene que decir: Señor, mi hija va a conseguir un hombre que la ame, que la respete, que tenga un matrimonio para toda la vida. Yo así se lo he dicho al Señor y espero que así suceda. Ya mi hija mayor tiene 29 años de casada y creo que así siga, y así todas por el estilo. O sea, espero, porque siempre la bendije. Siempre proclamé lo que dice la palabra del Señor. Siempre estuve ahí orando por ella y todavía lo estoy. Y por toda mi descendencia. Porque eso es lo que dice la Biblia. No podemos decir cosas contrarias a la Biblia. Si nosotros le decimos maldiciones a nuestros hijos, estamos siendo contradictores de la palabra de Dios. Disculpe que le diga eso, pero le estoy diciendo lo que yo vivo y lo que yo sé y lo que he visto también. Ay, es que mi mamá me maldecía y mire cómo me fue. Es que mi papá me maldecía y mire cómo me fue. Le dicen a uno los muchachos, la gente joven. Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Usted siempre, cuando se levante, bendiga a sus hijos. Le dice: bendigáis siempre y no maldigáis. Nunca una palabra negativa, siempre palabras de bendición para sus hijos, para sus padres, para los vecinos, para las personas. Bendice para el país. A veces nosotros como cristianos nos molestamos con los gobiernos, ¿no? Y eso es lógico, que no hacen las cosas correctas, pero tampoco tenemos que decir más del país. La Biblia dice que respetemos las autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, para bien o para mal.
De pronto se equivocan, de pronto elegimos mal, de pronto muchas cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando nos ocurre una cosa de esas? Orar por esas autoridades, para que Dios les dé sabiduría, entendimiento y podamos, dice la Biblia, para que podamos vivir quieta y sosegadamente, ¿no? Para que vivamos lo mejor que podamos nosotros como hijos de Dios, porque en la paz del país tendremos nosotros paz, en la bendición de nuestros países tendremos nosotros bendición. Si nuestros países se destruyen y vuelven al caos, nuestra vida también se pone un poco difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Entonces, esos son los hábitos que un cristiano debe cultivar, ¿no? Cultivar. Y como le digo, la lengua, digámosle, Señor, cada vez que se nos vaya, porque la lengua fue una mala pasada toda la vida, ¿verdad que sí? Toda la vida. Si uno lleve 50 años en el camino del Señor, se le zafa, no grosería ni palabras colombianas, pero sí cosas tontas, ociosas. Y ¿sabes lo que dice la Biblia? Que toda palabra ociosa que hablan los hombres le tienen que dar cuenta a Dios. Y eso no dice tonterías, ¿cierto? Que dice uno, ¿por qué dije esto? Cosa, no debía haber dicho esto, no tiene importancia, no tiene sentido, ¿no? Pero se nos va la lengua. Toda la vida hay que luchar con eso. Ese sí es un miembro pequeño que toca mantenerlo controlado con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Entonces, amados, queridos, pidámosle al Señor que nos ayude. Ponemos de nuestra parte, pero también pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. El único que puede controlar nuestra lengua es el Espíritu Santo, porque a veces hay personas que están en el camino del Señor y todavía dicen palabras corrompidas, ¿no? Palabras groseras, digámoslo así, palabras groseras. Se disgustan y Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hermanito? ¿Qué le pasó, no? Entonces se le va la lengua. Entonces, que nos ayude el Señor a controlar nuestra lengua, que el Espíritu Santo ponga freno a nuestra lengua, porque nosotros como hijos de Dios, que estamos esparcidos en el mundo, ustedes están aquí esparcidos en Veracruz, las personas que nos rodean, a las personas que nos rodean les impacta más nuestra conducta que lo que le prediquemos, que nuestra evangelización. Usted lo evangeliza a esta persona, pero de pronto lo escucha hablar o ve cómo se comporta y dice, este que me está hablando está peor que yo. Bueno, digo yo, ¿no? Así dicen en Colombia. No, yo para volverme con él mejor me quedo como estoy, ¿no? Porque la conducta no está acorde con lo que dice que es. Pero cuando nuestra conducta verdaderamente es la conducta de un hijo de Dios, con solo nosotros estar ahí traemos bendición a todas las personas, ¿verdad? Así es, ¿no? Qué increíble, porque tiene que ver con el primer punto. O sea, la palabra de Dios nos dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, y a veces nuestro corazón, su abundancia no es la palabra, estamos viendo otras cosas, escuchando otras cosas que no van acorde a la palabra de Dios, y es más fácil equivocarnos cuando hablamos. Pero cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, pues es más fácil conocer cuáles son las promesas, como lo decía, para sus hijos o para su propia situación, y poder hablar vida a sus circunstancias. Pastora, es increíble estos 4 hábitos. Creo que todos debemos trabajar y mejorar, y todos podemos decir, puedo trabajar más en este hábito, estoy fallando en esto. Pero hoy podemos pedirle a Dios, a su Espíritu Santo, para que nos ayude a caminar acorde a estos hábitos para tener una vida espiritual saludable. ¿Nos podría acompañar en una oración, dirigirnos en una oración, pastora? Vamos a estar en pie un momento y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado en esta noche, y le vamos a pedir que nos ayude. Solo Él nos puede ayudar, la verdad, porque de lo contrario, sin Él nada podemos hacer. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios mío, por tantas promesas que nos has dejado en tu palabra. Tú nos has dejado, Señor,
el motivo, Dios mío, como nosotros debemos ser, debemos actuar, Señor. Tú nos has dejado las enseñanzas en tu palabra, Padre Celestial, y nos has dejado todas las herramientas para que seamos los hijos tuyos que tú esperas que seamos. Te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor, que tú ayudes, Dios mío, a que estos hábitos se formen en nuestra vida y que seamos, Dios amado, personas que demos ejemplo a los que nos rodean, ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, a las personas que le hablemos tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios mío, porque sin ti nada podemos hacer, pero con tu gracia podemos tener la victoria, Señor. Queremos agradarte, Dios mío, queremos ser verdaderamente como tú quieres que seamos, Señor. Dios mío, como tu palabra nos habla que tenemos que ser, ayúdanos con tu gracia y con tu poder y con tu misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que esta palabra haya sido bendición para sus vidas. Sigan conectados miércoles en la oración a las 6 de la mañana, hora México Centro. Viernes a las 6 de la mañana en el auditorio presencial la oración. Y si estás en Veracruz, conéctate a nuestros grupos de conexión, Futuro, Is Now, que es de +25, o nuestros grupos generales. Soy el pastor Diego Rossi, pastor de Revival junto con Evelyn Rossi, y estoy seguro que lo mejor de sus vidas ya comenzó.